Buenas tardes a todos. En esta oportunidad, como en mi calidad de presidente del Colegio de Abogados y como dueño de casa, tengo la grata tarea de darle la bienvenida a todos los asistentes a esta jornada, que auguro sean jornadas de esfuerzo y trabajo, y no tengo ninguna duda que del talento de todos y cada uno de ustedes se obtendrán aportes renovados para el sistema procesal penal de la provincia de Buenos Aires. La sanción y la puesta en vigencia de la Ley 11.922 significó un verdadero cambio de paradigma. Implicó, en primer término, abandonar el sistema procesal de corte inquisitivo y el pasaje al sistema acusatorio, poniendo en cabeza del Ministerio Público la investigación y consagrando al imputado como sujeto incoercible del proceso penal. El Código Procesal Penal, que entró en vigencia el 28 de septiembre de 1998, colocó entonces a la provincia de Buenos Aires a la vanguardia nacional en materia del sistema de enjuiciamiento penal. Algunos avances fueron la instauración de los plazos corridos, que tuvo por finalidad el acortamiento de los términos procesales, así como la implementación de medidas alternativas o morigeradoras que venían a dar respuesta a la grave problemática del tema de la prisión preventiva en el ámbito provincial. A 20 años de la puesta en vigencia del Código, hoy me toca a mí abrir estas jornadas desde la abogacía organizada. Y por ello, como integrante del sistema de control de administración de justicia, mi mirada, en este caso, no puede dejar de ser crítica. Pero no respecto del Código original, que en rigor venía a plasmar la mayoría de los principios desarrollados y reclamados tanto desde la doctrina como de la jurisprudencia, sino respecto a su implementación, que como sabemos durante los primeros años fue bastante traumática, y a las modificaciones recibidas, las denominadas leyes Rukauf y Bloomberg. Recordemos la tristemente célebre frase del exgobernador Rukauf cuando dijo hay que meter bala. El Código Procesal es derecho constitucional aplicado, pero dejó de serlo para sufrir los vaivenes propios de la política que, en el afán de cubrir una necesidad de seguridad, de pedido de seguridad ciudadana, utilizó el sistema de enjuiciamiento como mecanismo de política criminal. Debemos ser críticos. La inseguridad debe ser combatida, pero debe ser combatida con educación, con salud, con políticas públicas, no con el endurecimiento de las penas y mucho menos con afectación o menoscabo de garantías constitucionales. A 20 años es difícil hacer un balance de cuánto ha quedado del Código original de 1998. Por retomar los ejemplos dados, el acortamiento de los plazos no se ha logrado y la prisión preventiva en el ámbito provincial sigue constituyendo un enorme problema. Así, según datos tomados de la Procuración del año 2015, casi el 43% de las personas privadas de la libertad se encuentran detenidas con prisión preventiva, el 13% con sentencia condenatoria no firme y casi el 44% restante cumple condenas firmes. Es decir, que el número de presuntos inocentes que puebla las cárceles de la provincia de Buenos Aires es más allá del 56%. Aún con los incontables parches que ha recibido un código modelo, quizás podamos rescatar hacia el futuro su impronta fundamental, que es la de ubicar al ciudadano sometido al proceso penal como protagonista, como sujeto de tutela frente al avance del Estado en la investigación de los delitos. Nos queda a los operadores jurídicos, abogados, jueces, fiscales, comunicar a la sociedad que las leyes, y sobre todo las leyes penales, cobran operatividad cuando han fracasado todas las instancias sociales. Así habrá que revisar aquellas, pero no atentar contra las estructuras jurídicas poniendo en riesgo los mandatos constitucionales y los derechos humanos. De tal forma, cuando la Fundación de Estudios para la Justicia, Fundejus, me acercó, junto a nuestro Instituto de Derecho Penal, al Colegio de Magistrados Departamental y al Instituto de Estudios Judiciales, la idea de hacer esta jornada, no dudamos ni un momento en brindar nuestro apoyo y nuestro trabajo. Sabemos que la tarea que emprenderán en estos días no es sencilla, pero confiamos plenamente en que será fecunda y productiva, pues la responsabilidad de la hora así lo amerita. Como presidente entonces del Colegio Anfitrión, reitero mi más cálida bienvenida a todos
e invito al señor Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, doctor Julio Contegrán, al uso de la palabra. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el señor Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, doctor Julio Contegrán. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los organizadores por permitirme participar en esta mesa de inauguración de estas muy importantes jornadas respecto de una cuestión que es de carácter institucional eminente y de enorme trascendencia para la provincia de Buenos Aires, no solo para el sistema judicial. También, por cierto, el agradecimiento a todos los que están aquí presentes y a quienes van a integrar los paneles y van a hacer las disertaciones sustanciales en el curso de estas jornadas. El tema que hoy convoca es un tema de enorme trascendencia, como he anticipado. Y a mí me parece oportuno trasladarles a ustedes algunas reflexiones desde la Procuración General, desde el Ministerio Público de la provincia y a modo particular, a partir de un interrogante que yo creo que es desde el punto de vista pedagógico, metodológico y sustancial importante, que es poder saber de qué hablamos cuando hablamos del sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es el sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires? El hecho de que se cumplan 20 años de su puesta en vigencia permiten hacer una perspectiva, un análisis de situación y por supuesto una proyección de todo cuanto hay que hacer para fortalecerlo, modificarlo, perfeccionarlo, en procura de avanzar en una línea que se trazara hace ya 20 años y que entiendo ha sido de la máxima relevancia para la conformación institucional de la provincia. Mi impresión es que nosotros debemos examinar este interrogante, ¿qué es el sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires?, a partir de tres afirmaciones que yo las planteo por razones de tiempo, naturalmente, y porque no corresponde protocolarmente que yo me extienda demasiado en esta apertura, en tres afirmaciones o respuestas que están absolutamente encadenadas entre sí. ¿Qué es el sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires? En primer lugar, es de una verdad de perogrullo, es de toda evidencia, se trata de un modelo procesal. En tanto modelo procesal, mi reflexión, la reflexión que yo quiero trasladar es la necesidad de examinar en paralelo lo que implica un procedimiento de naturaleza judicial, de naturaleza jurídica, conforme los términos de lo que es un procedimiento de conocimiento en general. ¿Cómo se conoce? ¿Qué método se utiliza? ¿Cuál es el objetivo final del conocimiento? Reflexionar sobre el método de conocimiento nos permite ir par y paso examinando qué aspectos sustanciales desde esa perspectiva pueden ser utilizadas en el análisis de lo que implica el sistema acusatorio como método procesal. Las personas nos enfrentamos a una realidad en términos de conocimiento, esto es una perspectiva nociológica que nos genera una enorme inquietud, porque el ser humano tiene en su dimensión antropológica un apetito de conocimiento natural, hay una tendencia a conocer, pero la realidad se presenta como una realidad muy compleja, multifacética y absolutamente inasible en sí misma. No podemos nosotros conocer todo. Por eso epistemológicamente lo que se define como un paso esencial primario es la delimitación del objeto a conocer. Insisto, estas reflexiones me parece son útiles hacerlas y rehacerlas, pensarlas y repensarlas en paralelo respecto de la problemática del sistema acusatorio y los modelos en general de carácter procedimental en el ámbito jurídico. No podemos conocer todo, fragmentamos la realidad y aprendemos una parte de la realidad para poder entrar a sus esencias. Los epistemólogos dicen, esto se llama la delimitación del objeto material, la parte de la realidad a conocer. Y el segundo paso es definir desde qué perspectiva vamos a conocer esa parte de la realidad. Esto es el objeto formal en la terminología epistemológica. Sé lo que quiero conocer, sé desde dónde lo voy a conocer. Y entonces yo me caracterizo en términos de mis objetivos científicos, de mis objetivos sapienciales. Y en el plano del proceso es lo mismo. Es importantísimo determinar qué es lo que voy a hacer
qué es lo que quiero conocer y desde dónde lo voy a conocer. Esta primera reflexión, muy general si se quiere, tiene una importancia práctica eminente en materia del procedimiento penal y del procedimiento en la provincia de Buenos Aires en función de lo que voy a señalar en la tercera respuesta al interrogante. Lo dejo planteado de esta manera. Tal vez ni yo me acuerde cuando llegue a la tercera que lo dije, pero forma parte de la inquietud que hay que generar necesariamente en un ámbito de esta naturaleza. Entonces, delimitado el objeto, definido desde dónde lo estudio, el segundo paso es resolver cómo llego, cuál es el camino que yo voy a seguir, el método, el camino para acceder al objeto. Los epistemólogos dicen que el objeto condiciona al método. Para poder ir ya de alguna manera alumbrando la tercera respuesta la que yo quiero trasladarles, si alguien delimita el objeto me está determinando el método. Por lo tanto, la delimitación del objeto es fundamental, porque el método que dicen ellos, los epistemólogos, es un método de develación, de descubrimiento. La inteligencia humana tiene la capacidad de descubrir la realidad en sus esencias. Bueno, nosotros en el ámbito de lo jurídico tenemos la capacidad de descubrir la realidad en la esencia. Pero si el objeto está delimitado desde otra perspectiva, que no es la perspectiva del sistema judicial, tenemos una dificultad primaria. Por mejor método que elijamos, por más voluntad que pongamos, por mejores que sean los operadores, por mayores que sean los recursos, no vamos a llegar al fin último, que es el descubrimiento de la verdad respecto de los hechos que conforman el proceso. Voy develando de algún modo el problema que voy a dejar planteado en la tercera respuesta. Y en tercer lugar, la elaboración de un sistema. De esa manera, tenemos el objeto, el método y el sistema, que son los tres pasos fundamentales de cualquier disciplina, ciencia o ámbito de conocimiento que es válido trasladar, me parece, al ámbito de los procesos judiciales. Por eso, la primera pregunta, ¿qué es el sistema acusatorio? Es un método procesal, es un modelo procesal asimilable en algún punto a los métodos de conocimiento, a la determinación del modo de conocer la realidad particular que nos toca conocer en nuestra vida común. Es un modelo procesal que tiene sus particularidades. La provincia de Buenos Aires hace 20 años determinó un modelo que tuvo sus falencias, sus carencias, que fueron de algún modo en estos 20 años corregidas en más de 3 decenas de modificaciones más estructurales o menos estructurales, la incorporación de la flagrancia, el juicio por jurados, la profundización de los mecanismos de resolución de conflictos y tantos otros que han ido configurando o definiendo un modelo de sistema acusatorio que si nosotros lo comparamos el de hoy respecto del de hace 20 años, no tienen las mismas fisonomías. Y está claro que es un camino todavía por hacer, pero que es importante avanzar en la profundización. Y de hecho hay, como se sabe, al menos 2 proyectos en la legislatura de la provincia tendientes a la modificación del sistema procesal. Y esto es importante, no es una cuestión menor, es muy importante. Por eso, la primera reflexión que yo traslado y que me parece que es la reflexión que hay que hacerse en este tiempo de prospectiva y proyección es ¿qué es el sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires? Bueno, primero y principal, un modelo procesal que tiene sus particularidades y tiene sus defectos y virtudes que hay que ir de alguna manera adecuando. Segunda respuesta, muy importante. ¿Qué es el sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires? Es un sistema de tutela de los derechos y garantías de las personas y de los grupos de personas. Y en relación a esta respuesta es oportuno poner en el escenario, como lo estamos intentando, en coincidencia y en paralelo con la decisión del poder político, ejecutivo y legislativo en la provincia, el valor y el rol de la víctima como un elemento, como un sujeto eminente dentro del proceso penal. Y aquí yo advierto la necesidad de hacerlo en forma equilibrada, no incurrir en el defecto habitual que implican actitudes pendulares que van desde el inquisitivo al acusatorio
sin tener en cuenta la necesidad del equilibrio del tránsito y la transición y la transformación del sistema en función de los intereses que están comprometidos. Por eso, cuando nosotros afirmamos que es necesario entronizar a la víctima, es fruto de la experiencia que nos indica que la víctima ha sido postergada en el proceso penal durante décadas. Un profesor español, además, funcionario muy importante de organismos internacionales, que ha tenido una trayectoria durante estos últimos 30 años, en una exposición que hiciera en el ámbito de una jornada que organizara la Procuración General, señaló lo siguiente: el siglo XX fue el siglo del imputado, el siglo XXI es el siglo de las víctimas. Y a mí me corrió un poquito de sudor helado por la espalda, por aquello del péndulo. Entonces nosotros propiciamos que la víctima tenga un rol fundamental en el proceso, pero sin desmerecer dos sujetos importantísimos en el marco del proceso penal y del sistema jurídico en general. El imputado, la persona que ha cometido el delito, o que presuntamente ha cometido el delito, o finalmente se demuestra que ha cometido el delito, del cual nosotros no nos podemos olvidar. Tenemos el compromiso y la obligación, no solo constitucional y convencional, sino además en términos del bien común, de no olvidarlo, de no dejarlo en el camino, mientras volvemos a recuperar el papel de la víctima y sus familiares como algo fundamental. Ellos nunca más, víctima y familiares, van a ser los mismos que eran antes de sufrir el delito. Y en tercer lugar, que también se olvida, nosotros en el Ministerio Público, por suerte, tenemos una alerta allí en el artículo 1 de la Ley 14.442, que es fundamental: el interés general, el objetivo de interés general, aquello que los clásicos caracterizaran de una manera mucho más sustancial mediante el concepto de bien común, que no es el bien individual de algunos de los integrantes de la sociedad o un grupo, ni siquiera de los más, de la mayoría, sino de algo diferente, que nos obliga a ponderarlo y considerarlo en la conformación del sistema procesal y en la ejecución de las normas y principios tendientes a avanzar en la recuperación de un sistema procesal que tenga en cuenta, como digo, víctimas, familiares, imputados, procesados y el interés general. El todo. Aquí también nosotros podríamos hacer una reflexión respecto de la relación entre el todo y las partes, considerando dos cosas que son muy importantes, mucho más allá de la frase remanida de que el todo es más que la mera suma de las partes, mucho más allá, mucho más allá. Las partes no se entienden sin el todo. No hay ninguna posibilidad de reflexionar desde la perspectiva individual o grupal si no hay un conjunto social dentro del cual se articula la vida de estas partes y de este grupo de partes que tienen una finalidad que en definitiva es común, un destino común, un origen común. Y algo que también no debemos perder en cuenta, perder de vista, es el todo no puede ignorar a cada una de las partes. A cada una de las partes. Ninguna de ellas puede estar abandonada al mero destino, sino que hay que preocuparse por todos. Y me parece que en materia de reflexión sobre el sistema procesal, este es un dato muy importante. En consecuencia, segunda respuesta, ¿qué es el sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires? Es una estructura fundamental de tutela de derechos y garantías, en donde aparecen acá los principios que han determinado no solo las normas constitucionales desde la Constitución del 53, sino también los convenios internacionales. Tutela judicial efectiva, acceso irrestricto a la justicia, garantía de debido proceso. Van a ver que en esas normas y en la consideración que han hecho organismos internacionales y nuestros tribunales, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunales colegas de todas las provincias, las 23 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos principios, en su consideración profunda, determinan la necesidad de proteger a la víctima, a los familiares de las víctimas, a los acusados, a los imputados y al interés general. ¿Qué es el sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires? Y aquí viene el tercer punto que engloba a todos. El sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires es un modelo de poder real.
Es un modelo de poder real que busca el equilibrio de las instituciones que la Constitución ha determinado para el buen vivir dentro del territorio de nuestra provincia. Si uno analiza la estructura constitucional en esa perspectiva, en la perspectiva del poder real constituido en miras a los objetivos que son comunes, ese destino común que nos convoca a vivir cada vez mejor y a garantizar las condiciones de vida para todos quienes integramos esta sociedad bonaerense, nos pone de manifiesto que la Constitución, que el constituyente, y en esto yo tengo la más absoluta convicción, y por eso trabajamos mucho desde la Procuración General para consolidar estos aspectos, tengo la absoluta convicción de que el constituyente de la provincia de Buenos Aires del 94 quiso un poder judicial fuerte, autónomo, independiente, y dentro del Poder Judicial un Ministerio Público consolidado, fortalecido, con herramientas e instituciones que le permitan llevar adelante su trabajo, que finalmente fue este trabajo en función del cual parte del Ministerio Público, el Ministerio Público Fiscal, cuenta con el ejercicio de la acción, es decir, la determinación del objeto, traspolo, de conocimiento, que va a determinar el objeto del saber, que va a determinar el método, que es el proceso, y que va a permitir ordenar el sistema. Entonces, estas instituciones que están previstas en la Constitución se fortalecen con algunos instrumentos que están presentes hoy normativamente y que hay que fortalecer. Uno de ellos, fundamental, el sistema acusatorio. Si no se fortalece el sistema acusatorio, la provincia de Buenos Aires va a tener, o digo yo, perdón, va a mantener una situación de desequilibrio de poder real entre los poderes constituidos, el Poder Judicial, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad, que no garantiza los niveles de seguridad, sino que genera situaciones de máxima inseguridad crecientes. Por eso nosotros reclamamos el fortalecimiento del sistema acusatorio, reclamamos el fortalecimiento de la Policía Judicial, que recién hemos podido terminar un formato consecuente con las necesidades profesionales y modernas en la Ley 15.005, que ha sido sancionada y promulgada en enero de este año, que es otro instrumento fundamental para poder garantizar este equilibrio en la relación de fuerzas entre los poderes instituidos, el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros poderes reales dentro de la provincia de Buenos Aires. Esto garantiza entonces la tutela de los individuos y grupos de personas. Por eso, al interrogante, ¿qué es el sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires? Por supuesto, es un modelo procesal. Por supuesto, es una estructura de tutela de los derechos y garantías individuales y grupales. Pero básica y fundamentalmente, y este es el mensaje que quiero transmitir en esta apertura, es un instrumento de consolidación de un poder equilibrado dentro de la provincia que pone en cada lugar a las fuerzas, a los sectores, a las áreas de funcionamiento y entroniza al Poder Judicial como un poder eminente en la garantía del equilibrio dentro de nuestra provincia en tutela, en procura de la tutela de cada uno de los derechos y garantías de todos nosotros y de nuestra sociedad. Muchas gracias.